Bienvenidos a su clase de matemática de este día, correspondiente a octavo grado, en la unidad 7, clase 3.1, volumen de sólidos compuestos. Pueden ubicarse en la página 150 de su libro de texto. La sección del pensemos nos dice lo siguiente. Calcula el volumen del siguiente sólido. Ahí tenemos el sólido a la derecha. Podemos observar que ella es una figura compuesta. En la parte inferior está formada por un cono y en la parte superior está formado por una semiesfera. Veamos entonces qué nos dice nuestro soluciona. Tenemos entonces el soluciona que nos dice que primero se encuentra el volumen de la semiesfera. Y como ya vimos la fórmula de cómo se hace, pues únicamente habrá que sustituir los datos. La semiesfera es la mitad de la esfera, por eso tenemos un medio del volumen de la esfera es igual a un medio, 4/3 pi por el radio al cubo. Al multiplicar 4/3 por un medio, obtenemos 4/6. Pi por 5, que es el radio elevado al cubo. Al efectuar esas operaciones, obtenemos 500/6 pi. Recordemos que 5 al cubo es 125, por 4 obtenemos 500. 500/6 pi. Al simplificar, sacamos mitad. Nos queda 250/3 pi. Si dividimos 250 entre 3, obtenemos 83.3 centímetros cúbicos. Este sería el volumen de la semiesfera. Ahora calcularemos el volumen del cono. La fórmula del volumen del cono pues es 1/3 pi por el radio al cuadrado por la altura. El radio es 5. Al multiplicar eso, y la altura es 12. 5 al cuadrado es 25. Al multiplicar 25 por 12 por 1/3, pues obtenemos 100 pi centímetros cúbicos, que sería el volumen del cono. Finalmente, el volumen del sólido será la suma del volumen de la semiesfera más el volumen del cono, que acá lo tenemos, el volumen de la esfera más el volumen del cono, que es lo que habíamos encontrado anteriormente. Al hacer la sumatoria de los volúmenes, obtenemos que el volumen del sólido sería aproximadamente 183.3 pi centímetros cúbicos. La conclusión nos dice que para determinar el volumen de sólidos compuestos se realiza lo siguiente. Se descompone el sólido en cuerpos geométricos conocidos y que se calculan sus volúmenes. Luego sumamos esos volúmenes calculados. Pasamos entonces a la sección del resuelve, donde se nos presentan dos problemas que usted deberá resolver. Veamos la solución del ejercicio literal B. Nos dice que hay que calcular el volumen del siguiente sólido. Ahí tenemos el sólido. A simple vista podemos ver que en la parte superior es un cilindro y en la parte inferior es un cono. Entonces deberemos calcular el volumen del cilindro, luego el volumen del cono para poder efectuar la suma. Es importante recordar las fórmulas
cómo se calcula el volumen del sólido y del cono. Tenemos que el volumen del cilindro se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado por la altura. Si vemos el cilindro, no conocemos el radio, conocemos el diámetro que es 12, pero como usted ya sabe que el radio es la mitad del diámetro, por eso que nuestro radio sería 6. La altura es 8 y el valor de pi lo usamos ahí. Ahora al hacer esas operaciones, 6 por 6 por 8, tenemos que el resultado es 288 pi centímetros cúbicos, que sería el volumen del cilindro. Ahora calcularemos el volumen del cono. La fórmula del volumen del cono, pues ya es conocida, es 1/3 pi por el radio al cuadrado por la altura. Conocemos que el radio es el mismo que trabajamos anteriormente y la altura del cono es 4. Entonces sustituimos datos y nos queda de la siguiente forma: 1/3 de pi, 6 por 6, que es el radio al cuadrado, por 4, que es la altura. Al hacer esas operaciones, obtenemos 6 por 6 por 4, es 144. 144 por 1/3, obtenemos 48, que sería el volumen del cono. 48 pi centímetros cúbicos. Finalmente, tenemos que hacer la suma del volumen del cilindro más el volumen del cono. Al sumar 288 pi centímetros cúbicos más 48 pi centímetros cúbicos, obtenemos que el volumen de nuestro sólido equivale a 336 pi centímetros cúbicos. Finalmente tenemos la respuesta del ejercicio A para que usted lo desarrolle y compare su trabajo realizado. Con esto terminamos la clase y nos vemos en la próxima.